casa. Buenos días, chicos y chicas, bonita mañana para todos. Yo soy Patricia Barrete y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir desarrollando aprendizajes que nos sirven, nos divierten y nos motivan para aprender y crecer con nuestra familia y comunidad. Este programa está dirigido a ustedes, queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero toda su familia está más que invitada a unirse porque aprender juntos es mucho más entretenido y enriquecedor. Ah, eso sí, muy importante y como bien sabes, no te olvides de traer tu cuaderno, tus hojas, si son recicladas, mucho mejor, y tu lápiz para tomar apuntes. Durante estas semanas hemos reflexionado juntos sobre las diferentes maneras en las que podemos demostrar que queremos a nuestro país. En la actividad pasada pudimos ver cómo la danza era una expresión artística importante en el desarrollo de nuestras tradiciones y costumbres para celebrar las fiestas patrias. Para ello, trabajamos algunas rutinas de danzas tradicionales que debíamos practicar y responder algunas preguntas acerca de cómo esta práctica nos había hecho sentir. Todas tus notas debes ponerlas en tu portafolio. Durante las semanas anteriores también reflexionamos sobre la diversidad cultural que existe en nuestra familia. Según los lugares de origen o aquellos en los que han vivido, nuestros familiares tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones y manifestaciones culturales. Como es el caso de la danza, que nos permite expresar o crear distintas formas de celebración. Conocer y valorar esta diversidad es también una manera de demostrar el amor a nuestro Perú. Estos últimos días hemos investigado específicamente sobre las tradiciones y costumbres con respecto a la celebración de fiestas patrias. Hemos reflexionado sobre cómo esta celebración es distinta, no solo en las diferentes regiones, sino que ha cambiado a lo largo del tiempo y se ha ido adecuando a las circunstancias de cada lugar en diferentes momentos. Y este año tendremos que cambiar nuestra celebración de fiestas patrias por la situación actual por la que estamos pasando. Pero por esta razón hemos pensado en actividades para celebrar estas fiestas patrias de una manera distinta. ¿Cómo así? Pues valorando nuestra diversidad, respetando a los demás y adecuándonos a esta situación. En la actividad anterior nos preparamos para comunicar oralmente nuestra propuesta de celebración y mediante la argumentación convencer a nuestras familias de realizarla. Ahora es momento de ir un paso más allá. ¿Qué te parece si compartimos estas ideas con otras familias cercanas? Sería una muy buena forma de comunicar lo que hemos aprendido sobre la celebración de fiestas patrias a otras personas, además de nuestra familia, sin salir de casa, obviamente. ¿Cómo crees que podríamos hacerlo? Bueno, una opción podría ser usar el teléfono para comunicarnos con nuestros primos, tíos, amigos y que ellos les cuenten a sus familias. El medio telefónico podría ayudar a comunicarnos oralmente con algunos familiares que no viven en nuestra casa, como nuestros tíos, primos, primas y quizás nuestros abuelitos también. Pero si queremos, por ejemplo, compartir nuestras ideas con los vecinos o familiares más lejanos, quizás sea mejor un texto escrito teniendo en cuenta el propósito que tenemos. Hoy elaboraremos nuestra propuesta de celebración de fiestas patrias de acuerdo con la situación actual que estamos viviendo mediante un texto argumentativo escrito. Pero no estamos solos. Hoy le damos la bienvenida a nuestro querido profesor Gustavo, quien nos acompañará y guiará para escribir nuestro texto de la mejor manera. Bienvenido, profesor. Buenos días, Patricia, chicas y chicos que nos ven desde casa. Soy el profesor Gustavo Romero Velarde y estoy muy contento de acompañarlos y compartir con ustedes este espacio para lograr el reto de hoy. ¿Están listas y listos? ¡Sí! ¡Empecemos! Bueno, en primer lugar, es un reto muy importante el que nos hemos propuesto estas semanas. Elaborar una propuesta de celebración de fiestas patrias considerando al contexto actual. Como ya hemos visto a lo largo de estas semanas, esta es una oportunidad para reflexionar y revalorar el sentido de esta celebración, teniendo en cuenta el bien común y el respeto a los derechos de todas las personas. Además de compartir sus propuestas oralmente como aprendimos en la actividad pasada, ahora lo podrán poner por escrito en un texto. Esto les permitirá seguir comunicándola con sus familias, vecinos y otras personas. ¿Te parece, Patricia, si hacemos un pequeño repaso? Sí, profesor. Para escribir un texto pasamos por 3 momentos. El primero es planificar lo que escribiremos. Luego escribiremos la primera versión de nuestro texto, lo que llamamos el borrador. Finalmente revisamos el borrador de nuestro texto para encontrar aquello que podemos mejorar para asegurar que logramos nuestro propósito. Muy bien, Patricia. Me parece genial que tengas tus apuntes a la mano.
has hecho un buen repaso. Hoy comenzaremos planificando y escribiendo el primer borrador de nuestro texto sobre nuestra propuesta para celebrar fiestas patrias en el contexto actual. Genial, profesor. Así las chicas y chicos en casa podrán avanzar su texto durante el programa y luego terminar su borrador para revisarlos juntos en la siguiente actividad. Exactamente, esa es la idea. Así que tengamos los apuntes de las sesiones anteriores a la mano. Y si ya tienen algunas ideas para sus propuestas, mucho mejor, pues podremos avanzar juntos. En el programa de hoy usaremos ejemplos de algunos compañeros o de Patricia. Pero en casa ustedes trabajarán de acuerdo con sus propias ideas. Por cierto, profesor, hoy Danitza nos compartirá su propuesta para usarla como ejemplo. ¡Qué bueno, Danitza! Gracias. Entonces, comencemos con la planificación. ¿Qué debemos tener en cuenta al planificar un texto? ¿Lo recuerdan? Profesor, la semana pasada vimos que en primer lugar debemos tener en cuenta el propósito y el público al que está dirigido para saber qué tipo de texto será el más adecuado. Otro punto que debemos tener en cuenta es si necesitamos investigar y qué fuentes consultaremos. Muy bien, Patricia, excelente. Estas preguntas son las que nos van a ayudar a estar seguros de nuestra planificación. ¿Para qué escribiré este texto? ¿Qué tipo de texto escribiré? ¿Para quién lo escribiré? ¿Qué fuentes de información consultaré? Le hicimos estas preguntas a Danitza y estas fueron sus respuestas, profesor. Escribiré este texto con el propósito de persuadir a mi familia sobre mi propuesta para celebrar fiestas patrias de manera diferente. Como mi propósito es persuadir, usaré argumentos. Entonces escribiré un texto argumentativo. ¿Para quién lo escribiré? Creo que primero lo leerá mi familia en casa y luego le puedo pedir a mis papás que me ayuden a compartirlo con mis tíos y primos. Las fuentes de información que pienso usar son las preguntas de mi familia y también tengo apuntes de los programas anteriores. Muy bien, Danitza, has hecho un excelente trabajo. Recordemos que siempre que planifiquemos un texto, debemos definir el propósito, porque de esto dependerá el tipo de texto que escribiremos, así como la información que necesitaremos. También es importante tener en cuenta desde la planificación para quién escribiremos, es decir, los lectores de nuestro texto, porque en ellos pensaremos al momento de elegir el tipo de lenguaje. Por ejemplo, para este texto, el público serán nuestros familiares con los que vivimos y otros un poco más lejanos. Por eso en nuestro texto usaremos un lenguaje formal. Exactamente. Ahora que ya se ha decidido esta información, recordemos, ¿cómo empieza un texto argumentativo? Comienza presentando el tema y un problema o dato interesante. Así es. El texto argumentativo comienza con la introducción, que es donde presentaremos el tema y el problema según el propósito que tenemos. Y después de la introducción, ¿qué sigue, Patricia? Luego sigue el desarrollo. Antes de los argumentos va la propuesta o la opinión muy clara sobre lo que queremos persuadir al público. Luego se presentan los argumentos que usaremos para convencer a los lectores. Muy bien, Patricia, exactamente. En el desarrollo presentamos nuestra opinión o propuesta muy claramente explicada y luego los argumentos convincentes que respaldan a esa propuesta. ¿Recuerdas la estructura que aprendimos para presentar una opinión y defenderla? Sí, profesor. Presentábamos una afirmación, una razón y una evidencia o ejemplo. ¿Recuerdas qué se escribe en la conclusión de un texto argumentativo? Creo que se puede escribir el llamado a la acción, o sea, invitar a hacer algo relacionado al tema o la propuesta. Exactamente, Patricia. En la conclusión se resume lo dicho en el texto y también se puede invitar al lector a actuar con respecto al tema o apoyar la propuesta. Muy buen trabajo, Patricia. Veamos nuevamente las partes de un texto argumentativo. Como se pueden dar cuenta, al ver la estructura del texto argumentativo, se ha creado una lista de criterios que tendremos en cuenta al organizar nuestras ideas, para escribir el primer borrador y revisarlo. Es cierto, se ha formado una lista de criterios que nos servirá para revisar posteriormente nuestro primer borrador. Pero quisiera agregar algo, profesor. Creo que el título debe ir de acuerdo con el tema y en el desarrollo de todo el texto las ideas deben estar ordenadas y relacionadas entre sí con palabras como además, también, porque,
Palabras que ayuden a unir las ideas del texto para que se entiendan. Muy buena propuesta, Patricia. Según la estructura del texto argumentativo, ya tenemos los criterios para organizar las ideas con las que escribiremos el texto. Vamos a comenzar con las ideas que se anoten en la introducción. ¿Qué ideas usarían para plantear el tema y el problema según el propósito? Profesor, le hicimos todas las preguntas a Danitza. Veamos qué nos dijo con respecto a su introducción. Primero diré que es importante celebrar fiestas patrias valorando la diversidad del Perú. El problema es que este año no podemos celebrar con actividades públicas por la situación actual. Por eso debemos pensar en una forma distinta para celebrar. Muy bien, continuemos con la idea para el desarrollo. ¿Qué ideas usarían para plantear la propuesta de celebración? Esta fue la respuesta que Danitza nos envió. Mi propuesta es una ceremonia familiar para colocar la bandera en casa y escribir compromisos personales para demostrar amor a nuestro país respetando los derechos de las personas. Como parte de esta ceremonia, se cantaría el himno nacional. Mi hermanito colocaría la bandera en la ventana de la casa. Luego, cada uno escribirá y leerá su compromiso. Chicas y chicos en casa, recuerden que estos pasos los deben hacer con sus propias ideas. Ahora solo estamos practicando un ejemplo con las ideas de Danitza. Muy buena aclaración, Patricia. Chicas y chicos, si bien coincidiremos en el propósito del texto por el reto de la semana, cada uno de ustedes tendrá una propuesta propia que hará que se les ocurra argumentos diferentes para justificarla. Continuemos. Es el momento de los argumentos. ¿Qué argumentos usarías para sustentar tu propuesta? Escuchemos los argumentos que nos envió Danitza. He preparado un argumento para cada actividad. Mi argumento 1 es importante rendir honor a la bandera peruana porque es un símbolo de nuestra patria. Nos representa como nació. Cuando la vemos en una plaza, sabemos que se ha celebrado un evento importante. Otro motivo importante es que es una tradición. Nos recuerda que celebramos todos juntos con respeto a un aniversario más de nuestro país. Muy bien, Danitza. Esas ideas nos servirán para el primer argumento. Profesor, ¿y por qué hemos escrito las dos ideas para el argumento 1 así? ¿No nos faltan palabras? Al tratarse de un esquema, podemos omitir algunas palabras siempre y cuando esté clara cuál es la idea que luego necesitamos escribir en el texto. Como cuando tomábamos apuntes, anotábamos solo las palabras claves. Recordemos que necesitaremos explicar 2 o 3 argumentos para convencer a nuestros lectores de realizar nuestra propuesta de celebración. Hace unos días practicamos cómo elaborar argumentos de manera oral. Así que si ya tienen listos esos argumentos, pueden anotarlos como acabamos de hacerlo. Aquí podemos ver el segundo argumento que nos envió Danitza. Finalmente, para la conclusión, reforzaremos las ideas mencionadas en el texto. En esta parte podemos también invitar al público lector a actuar. ¿Qué ideas usarás para plantear la conclusión? ¿Cómo invitaré a participar de mi propuesta? Muéstranos la respuesta que nos tiene preparada Danitza. Claro que sí, profesor. Es importante conmemorar fiestas patrias sin aglomeraciones. Por ello, la ceremonia familiar que propongo nos servirá para homenajear a nuestro país. Pero sobre todo, nos ayudará para ser mejores peruanos. Muy bien, Danitza. En este punto, hemos terminado de identificar las ideas que usaremos para escribir nuestro primer borrador. Y así se vería nuestro esquema. Ahora, vamos a redactar la primera versión del texto. Cuando escribimos, debemos asegurarnos de que nuestras ideas estén bien relacionadas entre sí para que nuestro lector entienda lo que queremos decir. Por ello, luego de escribir, debemos revisar lo que hemos redactado. Profesor, ¿podríamos irnos a una pausa antes de continuar con la escritura del texto? ¿Sí? Ahora regresamos. TV Perú. Somos todos.
soy Paola Moreno. Les hago la siguiente consulta. ¿Cuáles son las partes del cuerpo humano donde es más probable contraer el virus? Empezamos por las manos, que en inglés es hand. Por eso se recomienda lavarse por 20 segundos a cada momento y echarse gel antibacterial. Seguimos por la boca, mouth, y nariz, nose. Por eso se recomienda usar mascarillas para evitar el contagio. Luego la cabeza, head. Repitan después de mí, head. Uno de sus síntomas más fuertes es la fiebre. Y finalizamos con el pecho, chest. Una vez más, chest. Sobre todo el sistema respiratorio. Por eso, chicos, además de haber aprendido algunas partes del cuerpo humano y en inglés, no dejemos de seguir estas recomendaciones para evitar contagiarnos de este virus. Nos vemos en Aprendo en Casa. ¿Qué pasa el siguiente? Entusiasta, decidido, me gusta. ¿Cómo te llamas, zorrito? ¡Chasqui! Y conmigo viajarás por todo el Perú a través de cuentos, mitos y leyendas. ¿Qué piensa, jefe? ¡Queda! ¡Felicitaciones, amigo! El programa es tuyo. Chicos IP, contrató al zorrito explorador más original de todos. Acompáñalo a descubrir nuestras raíces, viajando a lo más profundo del Perú. Los cuentos de Chasqui. Sábados, 11:30 de la mañana, por TV Perú. Primero, mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, primaria. Ya regresamos aquí en el programa. Bueno, durante la pausa hemos recibido 2 mensajes de audio, profesor. Este mensaje es de Richard y nos dice: para que nuestro texto tenga una adecuada relación entre las ideas, podemos usar distintas palabras que sirven para conectar las ideas. Yo recuerdo algunos que indicaban secuencia. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Nicole nos menciona lo siguiente. También usábamos palabras como luego, después, finalmente. Es cierto, Richard y Nicole. Justo tengo eso en mis apuntes. También usamos la palabra porque para enlazar una idea con otra que le explica. Muy bien. ¿Podrías darnos un ejemplo, Patricia? Sí, profesor. Por ejemplo, no tomes agua helada de noche porque te puedes enfermar. Si te fijas bien, Patricia, en esa oración acabas de usar 2 conectores. Primero usaste por ejemplo, para introducir un ejemplo. Además, has usado el conector por qué, que nos sirve para mostrar una relación de causa y consecuencia entre 2 ideas. Si tomo agua helada, me enfermaré. Bueno, los conectores son de variados tipos según su función. Poco a poco iremos conociendo más y aprendiendo en qué ocasiones se usa cada uno. Vamos a comenzar escribiendo la introducción. La primera idea es que es importante celebrar fiestas patrias buscando el bien común y respeto a los derechos. La segunda idea es que este año no podemos celebrar como años anteriores por la situación actual. La tercera idea es que debemos pensar en una forma distinta de celebración. ¿Cómo se relacionan estas ideas entre sí? La primera oración nos dice que es importante para nosotros celebrar. Y la segunda nos dice que no podemos hacerlo como estamos acostumbrados. Como que se contradicen una a la otra. Exactamente. La segunda oración contrasta con la primera. Por lo tanto, usaremos un conector de contraste como pero, sin embargo, no obstante. ¿Cuál quisieras usar, Patricia? Creo que podemos usar sin embargo. Quedaría así. Muy bien, Patricia. ¿Cómo conectaríamos la tercera idea? La tercera idea es como una consecuencia de las 2 primeras, me parece. Podríamos enlazar con un conector como por eso o por esta razón. Muy bien, Patricia. Ambos conectores funcionarían porque la tercera idea, en efecto, expresa algo que surge como consecuencia de las 2 anteriores. ¿Qué le parece si usamos por esta razón? Quedaría así. Profesor, ahora que lo leo, tiene más sentido. Así es, Patricia. Ahora continuemos.
¿Qué ideas tenemos en el desarrollo? Aquí las tenemos. A diferencia de la introducción, en el desarrollo vemos muchas más ideas. En esta parte, describiremos nuestra propuesta y además presentaremos nuestros argumentos. Cuando veamos muchas ideas en una sola parte del texto, es muy probable que debamos redactarlo en más de un párrafo. Por esto, antes de conectarlas entre sí usando conectores, las agruparemos según las ideas que busquemos transmitir. ¿Qué ideas agruparías primero? Creo que en las ideas que explican la propuesta. Bien, ese párrafo reunirá esas ideas para explicar la propuesta. ¿Cómo empezarías? Profesor, lo que yo recuerdo es que primero se da la idea general y luego se le explica. Podemos usar primero una frase como: yo propongo que realicemos una ceremonia para colocar la bandera en casa que consistiría en lo siguiente. Muy bien, Patricia, muy buen trabajo. Chicas y chicos, al momento de escribir el borrador de nuestro texto, no solo agregaremos conectores entre las ideas, sino que podemos agregar frases que normalmente usamos para darle sentido o completar las ideas que hagan falta. Claro, profesor. Podrían ser frases que normalmente pensamos y decimos, pero que tal vez nos olvidamos al momento de organizar las ideas por primera vez. Así es. Continuemos. ¿Cómo conectamos las siguientes ideas de este párrafo? Creo que estas 3 ideas son como la descripción de la propuesta paso a paso. Entonces debería notarse que una idea sigue a la otra, es decir, en orden. Debemos usar conectores de orden como primero, segundo, tercero y unir todas en un párrafo. Si al escribir el borrador te das cuenta de que hace falta signos de puntuación u otros conectores, es momento de agregarlos. Lo importante es que vayas construyendo párrafos con sentido a partir de las ideas que ya organizaste. Son esas ideas que colocamos en nuestra estructura. Si son muchas, las agruparemos y luego seleccionaremos palabras para relacionarlas entre sí. Por ejemplo, en primer lugar, además o porque. Si hiciera falta, podemos agregar alguna idea que complete el sentido del párrafo. Exactamente, Patricia. Por eso es fundamental que hagamos la planificación de nuestro texto antes de comenzar a escribir. Es decir, antes de hacer el primer borrador. Profesor, supongo que ahora tomaremos el segundo grupo de ideas que separamos del párrafo del desarrollo. Es decir, los 2 argumentos que ha pensado Danitza para reforzar su propuesta. Así es, Patricia. Recuerda que en la actividad pasada practicamos cómo formular argumentos. Debemos usar una afirmación, una razón y una evidencia. Las ideas acá anotadas son las razones en las que ha pensado Danitza para sustentar su propuesta. ¿Cómo escribirías el primer argumento? El primer argumento lo escribiría algo así. En primer lugar, si realizamos la ceremonia que propongo, estaremos rindiendo honor a la bandera peruana, porque es nuestro símbolo patrio. Antes izábamos la bandera en la plaza para celebrar las fiestas patrias. Para no olvidar el amor que sentimos por nuestra patria, podemos llevar la celebración a nuestras casas. ¡Excelente! ¿Cómo se nota que estamos aprendiendo a elaborar mejores argumentos? Recuerden que es muy importante usar argumentos convincentes. Por eso es necesario que los piensen bien y los revisen. ¿Alguien en casa se anima a intentar con el segundo argumento? Profesor, Nicole nos ha enviado un mensaje de audio durante la pausa. También nos había enviado por mensaje su propuesta para los argumentos. Aquí lo tenemos. En segundo lugar, creo que debemos hacer esta ceremonia, escribiendo compromisos para demostrar amor al Perú con acciones. Por ejemplo, yo me comprometeré a respetar los derechos de los demás y a buscar el bien común. De esta manera, podré hacer con mis acciones que el Perú sea un mejor lugar para vivir. ¡Excelente, Nicole! Observemos que además de colocar los conectores, Nicole ha reforzado algunas ideas anteriores para dar más fuerza a su argumento. Ahora toca redactar las conclusiones. Richard también nos envió su audio. Nos dejó su propuesta para la conclusión. ¡Qué chicos tan proactivos! Pero antes, veamos cuáles son las ideas que tenemos para las conclusiones.
Ahora sí, muéstranos qué conclusiones escribió Richard, Patricia. Y dice así. En conclusión, es importante celebrar fiestas patrias sin aglomeraciones. Por eso, al celebrar estas fiestas con la ceremonia familiar que propongo, todos podemos participar para rendir homenaje al Perú. Además, esta celebración nos enseñará a ser mejores peruanos. Muy bien, Richard. Ustedes se están volviendo muy hábiles en la escritura de textos. Es muy importante seguir practicando para que nuestros textos sean cada vez más comprensibles para nuestros lectores. Uy, profesor, pero a nuestro texto aún le falta el título. Les preguntamos a un grupo de chicas y chicos sobre qué título le pondrían y esto fue lo que nos respondieron. El título podría ser ¿Cómo celebrar las fiestas patrias en familia? Propongo que el título sea Una celebración patriótica diferente. Ambos son muy buenos títulos y van con el tema y el contenido del texto. Muy bien, chicos. Bueno, hemos logrado hacer el primer borrador de nuestro texto. Y no lo hubiéramos podido hacer sin su guía y ayuda, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos por su colaboración y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Cuídense y prepárense para la siguiente actividad. ¡Chao! ¡Chao, profesor! ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido el día de hoy? ¿Hacemos un repaso rápido? Bueno, debemos definir el propósito para escribir el texto porque eso nos va a ayudar a elegir el tipo de texto que necesitamos. Otro punto fundamental es el público al que nos estamos dirigiendo. Eso nos va a ayudar a elegir mejor la información y el lenguaje que usaremos para que el texto final sea comprensible y logre el propósito que hayamos definido. Una vez que tengamos definidos esos puntos, pasamos a la planificación. Es fundamental que planifiquemos antes de escribir. Para ello, ten en cuenta las siguientes preguntas. Luego de planificar, organizaremos nuestras ideas teniendo en cuenta la estructura del texto argumentativo. En la introducción, anotaremos las ideas para presentar el tema y la situación. En el desarrollo, anotaremos las ideas de nuestra propuesta y los argumentos. Finalmente, para la conclusión, anotaremos ideas que nos sirvan para resumir las ideas anteriores y algunas otras ideas para invitar a la acción. Luego de organizar nuestras ideas teniendo en cuenta la estructura del texto, podremos comenzar a escribir nuestro primer borrador. Recuerda que en esta parte tomaremos las ideas que ya organizamos antes para formar los párrafos. Si hay muchas ideas, las agruparemos primero y luego utilizaremos conectores para enlazarlas entre sí. Si es necesario, agregamos alguna frase u otro conector al inicio. En este momento también podríamos darnos cuenta de que es necesario agregar alguna idea que no habíamos considerado durante la planificación. Si necesitas ayuda con los conectores, puedes pedirle ayuda a algún adulto en casa o a tus maestros. Lo más importante es que hagas tu planificación y escribas tu primer borrador para que juntos podamos revisarlo en la siguiente actividad. Ten en cuenta el criterio que creamos juntos al inicio del programa. Te los dejo aquí. Fundamental, no te olvides agregar tu planificación, la organización de ideas y tu primer borrador a tu portafolio y tenerlos a la mano para nuestra siguiente actividad. Tus ideas son muy valiosas. No olvides escribirlas en tu propuesta para encontrar nuevas formas de celebración de fiestas patrias. Y recuerda, ustedes son el presente y el futuro para hacer un mejor Perú. Así que a poner las ideas en acción. No te olvides lavarte muy bien las manos. Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo, que estén muy bien.